a mí me toca hablar un poco de las curiosidades que hemos encontrado al revisar las hijuelas para hacer el trabajo del libro de la indumentaria tradicional de la Gartera. Bueno, empezamos definiendo, cómo define la RAE la hijuela. La define como el documento donde se reseñan los bienes que tocan en una partición a cada uno de los partícipes en el caudal que dejó un difunto. Nosotros aquí en la Gartera, al menos también por lo visto en otras partes de España, hay dos tipos de hijuelas. Una sería la hijuela por defunción, o sea, por fallecimiento, que sería la herencia de los padres al fallecer, y otra hijuela sería por matrimonio. La hijuela por matrimonio consiste en legar una serie de enseres, de menaje, de ropa, que pasa de padres a hijos cuando a la hora de casarse. Aquí tenemos unos recortes del cabezamiento de las hijuelas, y en algunos vemos que son de matrimonio y otros son por defunción. La diferencia con el protocolo, deciros que hasta que no hemos acabado el libro no había caído en nuestras manos ningún protocolo notarial. Este ha sido después, nos lo han cedido después, es de 1833, y la diferencia del protocolo notarial con la hijuela, tienen la misma estructura y la misma función, lo que pasa es que el protocolo notarial está firmado y sellado ante notario, con lo cual tiene un valor legal que la hijuela no tiene. Pero como a nosotros nos interesaba más el valor etnográfico que el valor legal, pues es idéntico, quiero decir que tiene el mismo valor la hijuela que el protocolo notarial. Deciros que ha sido interesantísimo contar con las hijuelas, que han ayudado muchísimo en el trabajo. Y vamos a ir enumerando las razones por las que han resultado tan interesantes, ¿no? La primera sería porque confirman la información oral. Cuando José dice, cuando recogemos la información, es José el que recibe, el que estaba haciendo exactamente, el que ha recabado toda esta información. Entonces, cuando José está recabando la información y habla con mi abuela de los pendientes de novia, ella le comenta claramente que las novias llevan 2 pares de pendientes, o sea, llevarían 2 pendientes en cada oreja. Es verdad que en aquel momento, pues José lo anota, pero claro, a la hora de plasmarlo en el libro, la verdad es que resulta sorprendente cómo van a llevar 2 pares de pendientes en las novias. Entonces, claro, al leer las hijuelas, damos con que una hijuela pone unos pendientes de lazo. O sea, los pendientes de lazo no son típicos de la Gartera para ponerlos solos. Entonces, los pendientes de lazo son justo por donde se va a pasar el pendiente, el habitual de herradura, ¿no? el que se va a meter, y va a conformar yo creo que si lo veis en el dibujo, ¿no? que parece un pendiente muchísimo más grande, porque la parte del lóbulo también está cubierta por el pendiente de lazo. Y después hemos visto una foto donde esta chica, que está vestida de novia, se ve claramente que lleva 2 pares de pendientes. O sea que la hijuela confirma la información oral que teníamos. Algo parecido pasa también con el justillo, y es que ya llevamos un tiempo, ¿no? en que estábamos viendo que los novios se prendían, en el caso del novio con evangelios, los novios se prendían los evangelios en el camisón, con lo que suponía eso del peso en una prenda que ponía en peligro el bordado. Entonces, las hijuelas lo confirman y hablan del justillo de cotonía, que es bastante diferente a los justillos de niños, que no tienen nada que ver. Otro caso sería el de la capa parda. Abuela también te comentaba, ¿no? el uso de una capa que se usaba sobre todo para las inclemencias del tiempo, como es mucho más larga de lo habitual, con la esclavina llena de picos, y las hijuelas también lo confirman. El caso del capote, como ha dicho José, en las hijuelas nunca se menciona zamarra, siempre se menciona capote. En el caso de la indumentaria infantil hay también varios casos. El caso del tocadillo o la gorra con tocadillo, sabéis que se usaba para el bautizo del niño. La red también para las niñas en verano.
La corbata, que era ya también una prenda que prácticamente se veían muchísimas, pero que no se sabía mucho la función. Bueno, pues en las hijuelas aparecen descritas las corbatas, bueno, casi siempre describiendo la tela de la que están hechas, pues si eso es de muselina o de lentejuelas, de lo que sea. Y lo mismo ocurre con el mantillo rojo, que siempre está descrita en las hijuelas como mantillo, o sea, de las telas de las que está hecha el mantillo siempre son o mantillo de Barragán o mantillo de tisú. Bueno, otra razón por la que pues eso ha sido un regalo el tema de revisar las hijuelas es porque aportan nuevos datos sobre algunas piezas. Incluso nos revelan piezas que desconocíamos. La primera foto, la de las calcetas, veíamos, bueno, y de hecho tía Victoria Pino también te comentaba, ¿no?, que prácticamente estas calcetas las había en todos los arcas, pero que no se sabía muy bien para lo que se podían usar, ¿no? Son unas calcetas notablemente más grandes que las calcetas de mujer y carecen de la piña tan característica de las calcetas de mujer. Entonces, las hijuelas otra vez nos dan la pista y en una hijuela se nombran unas calcetas de novio, con lo cual lo que nos quiere decir es que estas calcetas son de hombre, se usaban en la indumentaria masculina. Y lo mismo ocurre con el moquero, una pieza que tampoco, bueno, y está reflejada en las hijuelas como un moquero de deshilo. La siguiente pieza, que son unos alfileres, nosotros habíamos dado por hecho, y yo creo que prácticamente todos, que los alfileres y las horquillas denominaban la misma cosa. O sea, que era el utensilio por el que las mujeres se prendían la espumilla en el pelo, ¿no? Pero viendo, bueno, cuando vamos a una casa y hacemos la foto a esta pieza, ¿no?, que solo tienen un pincho en vez de dos, como las horquillas, pues revisamos las hijuelas y nos damos cuenta que incluso hasta en la misma hijuela hay una vez que reseñan alfileres de plata y en otra horquillas de plata. Si fuera el mismo nombre, pues pondrían horquillas de plata o alfileres de plata, pero no las dos versiones, ¿no? Con lo cual entendemos que alfileres lo que tiene un pincho, horquillas lo que tiene dos. La siguiente foto es un rosario azul. Es el único que hemos encontrado en todas las… Bueno, el único que ha salido. Y la verdad es que nos resultó chocante, porque todos los rosarios que conocemos en el traje pues son todos rojos. Pero en una hijuela recientemente hemos visto un rosario azul con Cristo dorado. O sea que el rosario azul en algún momento ha formado parte de la indumentaria también. Algo también que nos cuentan las hijuelas son los diferentes nombres para nombrar las mismas piezas. Por ejemplo, unas veces se nombra el mandil de color de clavo o mandil de carvelitas. El aderezo, refiriéndose como Marcos León el año pasado, ¿no?, que nos comentaba que posiblemente pues se refiere o al colgante de la gargantilla o a la gargantilla entera o pendiente y gargantilla. Bueno, se refiere a una joya o al conjunto de joyas. El avantal, también para denominar el mandil, las zumbagas, para referirse a las sortijas, las corbatas de oro o de lentejuelas o de talcos, como también los pañuelos de lentejuelas, de oro o de talcos. Las hijuelas también, hay algo que es increíble y nos confirman el conocimiento tan increíble que tenían las mujeres de todos los textiles. Os voy a leer, por si no se ve bien, porque es alucinante. Tapiz, pataratas, barbutina, paño fino, percal francés, barragán, muselina, lienzo casero, estopa casero, tul, seda, cúbica, sedilla, asedado, lienzo moreno, lienzo blanco, tisú, terciopelo labrado, paño, franela, emperalete, alemanisco, paño pardo, griseta, rosel, rizo, granadina, lana, pañolino, sayal, sedeña, sempiterna, estameña, molsilla, alfombra, cotín por cutí, lienzo inglés, lienzo portugués, damasco, estambre, frisa, lanilla, bayeta, tafetán, merino, rasete. Yo no sé si aquí habrá alguien que conozca eso, que tenga un dominio de los textiles como se tenía. Vamos, yo creo que no podríamos ni reconocer la mitad.
Las hijuelas también han sido esenciales también para aportar información, bueno, sobre la elaboración, sobre dónde se elaboraban determinadas piezas. Hay un concepto que aparece en muchas hijuelas que nos hizo mucha gracia y es el concepto de enredillos de monjas. En muchas hijuelas aparece y nos hemos dado cuenta que se refiere sobre todo a todo lo que tiene que ver con evangelios, con la fabricación de evangelios, de escapularios y también todas las piezas que llevan oropel, cera, o sea que los ramos de novia y los evangelios seguramente se hacían en los conventos por las monjas. Las hijuelas también nos han revelado algunas costumbres y es que hemos visto, incluso hemos tenido la oportunidad de comparar hijuelas de hermanos, entonces hemos visto que prácticamente están sumando, están casi calculadas al céntimo, con lo cual nos habla de la importancia de los padres, ¿no? Que cuando ellos falten, pues que no haya ningún problema, por lo menos en cuestión de herencias y todo esto. Lo de las vistas de la novia, yo creo que todos sabían, bueno, todos hemos oído 1000 veces lo de los regalos de las vistas a la novia, pero bueno, pues dimos con una hijuela el resumen de una hijuela de las vistas de mi abuela María. Entonces, os la leo si... resumen de la hijuela de las vistas de María. Un guardapiés de seda, una basquiña, un rosario, un mandil negro de seda, botones y hebillas de plata, un jubón de rizo, un sayuelo, de corales y cintas, una vara de cinta de tapiz y punta, una joya y lazo, una espumilla, un par de medias, un par de zapatos de villa, un lazo y santo, una mantellina de seda y un par de pendientes. Con lo cual, lo que nos dice es que prácticamente, bueno, pues le regala el novio a la novia un traje, bueno, excepto los bajeros y la ropa interior, prácticamente entero. Las prendas para cumplir. Fue algo que nos sorprendió mucho. Sí que en las hijuelas aparecen sobre todo gorgueras para cumplir y sortijas para cumplir o algún otro regalo para cumplir. Se trata de prendas o de piezas que se dejaban como para bueno, si se exhibía el ajuar o si se tenía que participar en una boda, pues eran piezas que se dejaban pero que luego se tenían que devolver. Entonces, te las dejo para este evento, pero luego tienen vuelta. Y ya por último también nos muestran, bueno, pues otra costumbre, y es que en no pocas hijuelas aparece el pago de la dispensa matrimonial, con lo cual pues nos hace pensar que no era infrecuente que hubiera matrimonios entre primos o entre algún familiar.